La 17ª niñera duró exactamente 4 días. Natalia Flores observaba por la ventana de la cocina cómo la mujer, una profesional de rostro severo, con 20 años de experiencia en el cuidado infantil, prácticamente sprintaba por las escaleras de mármol del penthouse de Antonio Montoya en Cancún, con su bolso de diseñador apretándose contra el pecho como una armadura. Detrás de ella, 2 rostros idénticos de 8 años se asomaban por los ventanales de suelo a techo, sus expresiones inquietantemente serenas para niños que acababan de orquestar otra victoria psicológica. «Mi hija, esos niños», susurró María Elena Flores en español, sacudiendo su cabeza canosa mientras doblaba las camisas perfectamente planchadas de Antonio Montoya. «No son niños normales». Natalia se secó las manos en el paño de cocina, estudiando a los gemelos a través del cristal. Román y Ricardo Montoya estaban de pie como imágenes especulares, cabello oscuro, piel pálida y los inquietantes ojos grises de su padre. Pero donde la mirada de Antonio denotaba un cálculo frío, la de ellos contenía algo mucho más peligroso: inteligencia envuelta en trauma. «No son malos, mami», respondió Natalia suavemente. «Están aterrorizados». Su madre hizo una pausa a mitad del doblado. «¿Aterrorizados? Esos niños hicieron llorar a la última mujer preguntándole detalles sobre los síntomas del cáncer. Son unos diablillos». Pero Natalia veía lo que otros pasaban por alto. La forma en que la mano izquierda de Román temblaba cuando los adultos mencionaban enfermedades. Cómo Ricardo se encogía cada vez que alguien tosía. Las pruebas cuidadosamente construidas no eran crueldad. Eran intentos desesperados de predecir cuándo la siguiente mujer en sus vidas desaparecería para siempre. 3 años atrás, estos niños habían visto a su madre languidecer a causa de un cáncer de páncreas. Ahora destruían sistemáticamente a cada posible reemplazo, convencidos de que el amor solo conducía a la pérdida. La puerta del penthouse se cerró de golpe. A través del intercomunicador, la voz de Antonio Montoya cortó el silencio como el hielo. «María Elena, a mi oficina, ahora». El hombre detrás del escritorio de caoba parecía tallado en mármol, todo ángulos afilados y poder controlado. Antonio Montoya permanecía perfectamente inmóvil, sus ojos grises fijos en María Elena Flores, con la intensidad de un depredador evaluando a su presa. Su camisa blanca colgaba abierta en el cuello, revelando el borde de un intrincado tatuaje de puntos que se curvaba a lo largo de su cuello como engranajes de reloj congelados en el tiempo. 17 niñeras, dijo, su acento apenas perceptible después de años en Cancún. 17 profesionales altamente cualificadas que no pudieron durar una semana con mis hijos. María Elena retorcía sus manos en el delantal. «Señor Montoya, los niños son un desafío». La risa de Antonio no tenía humor. Redujeron a una ex niñera militar a lágrimas, creando una línea de tiempo detallada de cuánto tiempo tarda típicamente la progresión de diferentes tipos de cáncer. Convencieron a una psicóloga infantil de que estaba desarrollando los mismos síntomas que mataron a su madre. «No son un desafío, María Elena. Son armas». Natalia dio un paso adelante desde donde había estado esperando en el umbral. «Con respeto, señor Montoya, son niños procesando un trauma». Esos ojos color tormenta se fijaron en ella con una concentración láser. Antonio Montoya estaba acostumbrado a ser la persona más peligrosa en cualquier habitación, pero algo en su atención directa hizo que el pulso de Natalia se acelerara de maneras que no tenían nada que ver con el miedo. «¿Y usted es Natalia Flores, la hija de María Elena?» Ella levantó la barbilla, negándose a ser intimidada. «Tengo un título en psicología infantil. Sin embargo, trabaja como camarera». Su tono sugería que ya había investigado su historial. Por supuesto que lo había hecho. «Perdí mi puesto en la clínica infantil por negarme a sobremedicar a un niño de 7 años con TDAH. Algunos de nosotros tenemos principios que no se doblan por ganancias». Los ojos de Antonio se estrecharon, pero algo que podría haber sido respeto se vislumbró en sus rasgos. «Su madre necesita cirugía, complicaciones de neumonía». María Elena jadeó. «Señor, ¿puedo trabajar?» «No puede». La voz de Antonio no admitía discusión.
Se operará, se recuperará, su trabajo la estará esperando. Su mirada volvió a Natalia. La pregunta es, ¿quién mantendrá mi hogar en su ausencia? Yo lo haré, dijo Natalia inmediatamente. Usted no tiene experiencia con mis hijos. Tengo experiencia con niños traumatizados. Román y Ricardo no están destruyendo niñeras porque sean crueles. Los están poniendo a prueba porque tienen terror a perder otra figura materna. Están tratando de predecir cuándo desaparecerá usted, tal como lo hizo ella. La temperatura en la habitación pareció descender 10 grados. La mandíbula de Antonio se tensó, y por un momento, Natalia se preguntó si había ido demasiado lejos. Hombres como Antonio Montoya no apreciaban que extraños diseccionaran su dolor. ¿Cree que entiende a mis hijos? Creo que son niños de 8 años que vieron a su madre morir lentamente y ahora están convencidos de que toda mujer que entra en sus vidas hará lo mismo. No están tratando de herir a nadie. Están tratando de protegerse de ser heridos de nuevo. El silencio se extendió entre ellos. A través de los ventanales de suelo a techo, el horizonte de Cancún brillaba como diamantes dispersos, pero la belleza se sentía fría y distante en comparación con la tensión que crepitaba en esa habitación. Una semana, dijo Antonio finalmente. Tiene una semana para probar su teoría. Si tiene éxito donde 17 profesionales fracasaron, discutiremos un acuerdo permanente. Si fracasa, aclaró su garganta. No fracasaré. Todos fracasan con mis hijos, señorita Flores. Todos. Pero mientras Natalia salía de su oficina, captó algo en la expresión de Antonio. Un destello de esperanza desesperada que él estaba intentando muy arduamente ocultar. Esto no se trataba solo de encontrar cuidado infantil. Esto se trataba de un padre que se estaba ahogando y no sabía cómo salvar a sus hijos del mismo destino. Los gemelos esperaban en la sala cuando ella salió, posicionados como centinelas en el sofá de cuero blanco. Román estaba sentado con una postura perfecta, sus manos dobladas en su regazo. Ricardo se recostó con una estudiada indiferencia, pero sus ojos seguían cada movimiento de ella. Así que, dijo Román con un acento peculiar en inglés, usted es el nuevo sacrificio. Prefiero pensar en mí misma como el nuevo desafío, replicó Natalia, sentándose en la silla frente a ellos. Escuché que son muy buenos haciendo que las niñeras renuncien. Los chicos intercambiaron una mirada, la primera grieta en su fachada compuesta. No los hacemos renunciar, dijo Ricardo con cuidado. Ellos eligen irse. Después de que les ayudamos a darse cuenta de que no están cualificados para el trabajo. Otra mirada entre ellos. Estos niños estaban acostumbrados a adultos que o se encogían ante su inteligencia o intentaban ignorarla. Natalia no hacía ninguna de las dos cosas. ¿Qué la hace pensar que es diferente?, preguntó Román. Porque no estoy aquí para reemplazar a su madre. Estoy aquí para ayudarlos a descubrir cómo vivir sin ella. Las palabras cayeron como un golpe físico. La pose casual de Ricardo se desmoronó y las manos de Román se apretaron en puños. Por un momento, se vieron exactamente como lo que eran. Dos niños pequeños cargando un dolor demasiado pesado para sus pequeños hombros. Nuestra madre está muerta, susurró Román. Lo sé, y eso es lo peor que les ha pasado. Pero ella no va a regresar, y alejar a todos los que intentan preocuparse por ustedes tampoco la traerá de vuelta. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Ricardo, pero las parpadeó furiosamente. Usted no sabe nada de nosotros. Sé que hablan ruso cuando no quieren que los adultos los entiendan. Sé que ponen a prueba a cada niñera preguntando sobre enfermedades porque están tratando de averiguar quién se enfermará después. Sé que son brillantes y asustados y están cansados de fingir que están bien cuando no lo están. El silencio que siguió fue diferente del silencio calculado que habían mantenido antes. Esto era crudo, vulnerable, el sonido de las paredes comenzando a agrietarse. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó Román finalmente. Honestidad, sin juegos, sin pruebas, sin intentar asustarme. Solo sean niños, estén tristes cuando necesiten estar tristes, estén enojados cuando necesiten estar enojados, pero dejen de intentar controlarlo todo porque tienen miedo de perder el control de nuevo.
Ricardo se limpió la nariz con el dorso de la mano. ¿Qué pasa si usted también se enferma? Entonces me aseguraré de que estén cuidados antes de que me pase algo. Pero Ricardo, tengo 24 años y estoy sana. Las posibilidades de que me enferme gravemente pronto son muy pequeñas. Mamá también estaba sana, susurró Román, hasta que no lo estuvo. El corazón de Natalia se rompió por estos niños que habían aprendido demasiado jóvenes que el mundo no era seguro, que las personas que amas podían desaparecer sin previo aviso. Tienen razón, a veces las personas sanas se enferman, a veces la gente muere cuando no lo esperamos, pero eso no significa que dejemos de amar a las personas, significa que las amamos más intensamente mientras las tenemos. Desde el pasillo llegó el suave sonido de pasos. Antonio escuchaba cada palabra. Cuando miró hacia el umbral, vislumbró su perfil, su mandíbula tensa por la emoción que luchaba por contener. ¿Podemos hablar de mamá a veces?, preguntó Ricardo con una voz tan pequeña que apenas era audible. Por supuesto, ella era su madre. Siempre será parte de ustedes. Las niñeras nunca quieren oír hablar de ella. Dicen que no es saludable aferrarse al pasado. Las niñeras estaban equivocadas. Su madre los amaba. Y recordarla no es insalubre, es humano. Román se puso de pie de repente, caminando hacia la ventana que daba a la bahía de Cancún. ¿Realmente cree que puede durar una semana con nosotros? Creo que podemos resolverlo juntos. Somos muy buenos haciendo que la gente se vaya. Soy muy buena quedándome. Cuando Román se volvió hacia ella, sus ojos grises, tan parecidos a los de su padre, mostraron la primera chispa de algo que podría haber sido esperanza. De acuerdo, dijo en voz baja. Una semana. Pero mientras Natalia miraba a estos dos niños rotos y brillantes, sabía que una semana nunca sería suficiente. Necesitaban tiempo para sanar, para aprender que el amor no siempre terminaba en pérdida. Y a pesar de cada razón lógica para alejarse del complicado mundo de Antonio Montoya, se encontró queriendo ser ella quien les enseñara. La pregunta era si su padre la dejaría quedarse el tiempo suficiente para intentarlo. 3 días después de su semana de prueba, Natalia había aprendido varias cosas cruciales sobre la casa de los Montoya. Román organizaba sus libros por impacto emocional en lugar de orden alfabético. Ricardo podía abrir cualquier cerradura del penthouse en 30 segundos. Y Antonio Montoya era el hombre más controlado que jamás había encontrado, lo que hacía que los momentos en que ese control se desvanecieran fueran absolutamente devastadores. Como ahora, de pie en el umbral de su oficina a las 11 de la noche, observándolo fijamente a los informes financieros con la intensidad de un hombre que intenta resolver los misterios del universo. «Los niños están dormidos», dijo suavemente. Antonio levantó la cabeza. Esos ojos grises inmediatamente alertas. Incluso agotado, parecía formidable. Las mangas de su camisa remangadas revelaban antebrazos musculosos. Su tatuaje de puntos parcialmente visible sobre el cuello. El cabello oscuro ligeramente despeinado por pasarse las manos por él. Debería irse a casa. Su turno terminó hace horas. Mi madre se queda en el hospital durante la noche para observación. No tengo prisa por ir a ningún sitio. Entró en la oficina, notando las tazas de café vacías y la tensión que irradiaba de sus hombros. ¿Cuándo fue la última vez que durmió? Dormir es un lujo que no puedo permitirme. Dormir es una necesidad que se está negando a sí mismo. Ella se acercó y todo el cuerpo de Antonio se puso rígido. Sus hijos lo necesitan funcional, no funcionando con cafeína y terquedad. Mis hijos me necesitan para garantizar su seguridad. Eso requiere una vigilancia constante. ¿De qué? Estamos a 40 pisos de altura en un edificio con más seguridad que un búnker militar. La risa de Antonio fue amarga. Usted no tiene idea de las complicaciones que enfrenta un hombre en mi posición, señorita Flores. Tiene razón, no la tengo, pero sé lo que les pasa a los niños cuando su padre restante se agota tratando de controlarlo todo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. También lo pierden a él. Las palabras dieron en el blanco. La mandíbula de Antonio se tensó, y por un momento ella vio más allá de la fachada controlada, el dolor y el terror subyacentes. Este hombre,
que imponía respeto con su presencia, estaba absolutamente aterrado de fallar a sus hijos como creía haber fallado a su madre. Usted no entiende. Entiendo que se culpa a sí mismo por no haber podido salvar a Elena. Antonio se quedó completamente inmóvil. Usted no sabe nada de mi esposa. Sé que murió de cáncer de páncreas hace 3 años. Sé que es una de las formas más agresivas de cáncer con una tasa de supervivencia que no tiene nada que ver con cuánto dinero tiene o cuán poderoso es. Sé que probablemente gastó millones tratando de salvarla y no fue suficiente. Pare. La palabra salió como un gruñido. Sé que Román y Ricardo vieron a su madre languidecer y ahora están aterrorizados de que vuelva a suceder. Pero también sé que están viendo a su padre languidecer de culpa y agotamiento, y tienen miedo de perderlo también a él. Antonio se puso de pie tan abruptamente que su silla rodó hacia atrás. Ha estado aquí 3 días. No presuma de psicoanalizar a mi familia. No estoy psicoanalizando, estoy observando. Román me preguntó hoy si usted estaba enfermo porque siempre se ve cansado. Ricardo quiso saber si los hombres pueden morir de tristeza. La lucha abandonó a Antonio como el aire de un globo pinchado. Se desplomó contra su escritorio, pareciendo de repente tener cada uno de sus 38 años. ¿Le preguntaron eso? Los niños lo notan todo. Lo ven trabajando 18 horas al día, apenas comiendo, nunca durmiendo. Para ellos, se ve exactamente como el comienzo de la pérdida de otro padre. La mano de Antonio fue a su garganta, sus dedos trazando el borde de su tatuaje, un gesto nervioso que ella comenzaba a reconocer. No sé cómo ser suficiente para ellos, admitió en voz baja. Ella lo era todo, el corazón de esta familia. Yo soy solo el hombre que proporciona seguridad y extiende cheques. Usted es su padre, eso no es nada. Su padre que no pudo salvar a su madre. Su padre que está intentando con tanta fuerza protegerlos, que está olvidando que lo necesitan presente. No solo poderoso. Natalia se acercó, y esta vez Antonio no retrocedió. De cerca, ella podía ver el agotamiento grabado en las líneas alrededor de sus ojos, la forma en que sus hombros cargaban el peso de responsabilidades imposibles. ¿Qué está sugiriendo? Suba, dígales buenas noches a sus hijos, luego duerma un poco. Tengo trabajo. El trabajo estará allí mañana. Sus hijos necesitan a su padre ahora. Por un momento ella pensó que él podría discutir. Luego algo en su expresión cambió y asintió lentamente. La habitación de los niños era un estudio de caos controlado. El lado de Román, meticulosamente organizado, el de Ricardo disperso con libros y materiales de arte. Ambos niños estaban dormidos, pero se movieron cuando Antonio entró. «Papá», murmuró Ricardo sentándose. «Vuelve a dormir, hijo», dijo Antonio suavemente. «¿Estás bien? Te ves triste». A Antonio se le cortó la respiración. «Estoy bien». «Mamá solía decir eso cuando no estaba bien», observó Román, ahora completamente despierto. Natalia observó desde el umbral cómo Antonio luchaba por cómo responder. Estos niños habían aprendido a no confiar en las tranquilizaciones. Habían sido condicionados a buscar señales de una pérdida inminente. «A veces estoy triste», dijo Antonio finalmente. «Extraño mucho a su madre». «Nosotros también la extrañamos», susurró Ricardo. «Pero extrañarla no significa que me vaya a ir a ningún lado. Se los prometo». «¿Cómo puede prometer?», preguntó Román. «Usted no puede controlarlo todo». Antonio permaneció en silencio por un largo momento. «Tienen razón, no puedo controlarlo todo, pero puedo prometer que me cuidaré mejor para poder cuidarlos a ustedes. ¿Ayudaría eso?». Ambos niños asintieron solemnemente. «¿Desayunará con nosotros mañana?», preguntó Ricardo. «Sí, un desayuno de verdad, no solo café». La boca de Antonio se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. Un desayuno de verdad. Mientras ellos volvían a dormirse, Antonio se demoró en el umbral, observando a sus hijos con una expresión de tan profundo amor y miedo que Natalia sintió que su pecho se apretaba. En el pasillo, él se volvió hacia ella con algo que parecía gratitud. «Gracias por qué». «Por recordarme que necesitan un padre, no solo un protector». Caminaron hacia el elevador en un silencio cómodo, pero cuando las puertas se abrieron,
Antonio le tomó el brazo suavemente. Natalia. La forma en que dijo su nombre, suave, casi reverente, hizo que su pulso se acelerara. Cuando ella levantó la vista, sus ojos grises eran intensos, inquisitivos. Lo que está haciendo por ellos, por nosotros, importa. Son buenos niños, solo necesitan a alguien que vea más allá de las paredes que han construido. ¿Y qué hay de su padre? ¿Qué necesita él? La pregunta quedó en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para expresar. Natalia era agudamente consciente de su mano aún apoyada en su brazo, el calor que irradiaba de su cuerpo, la forma en que su mirada cayó brevemente a sus labios antes de volver a sus ojos. Necesita perdonarse a sí mismo, dijo ella en voz baja, y quizás necesita a alguien que también vea más allá de sus paredes. El pulgar de Antonio rozó su muñeca, un toque tan pequeño que envió electricidad por su brazo. Es peligrosa, señorita Flores. ¿Por qué? Me hace desear cosas que creí haber enterrado con mi esposa. La admisión quedó en el aire entre ellos, cruda y honesta. Natalia sabía que debería dar un paso atrás, mantener la distancia profesional. En cambio, se encontró acercándose. Quizás algunas cosas valen la pena desear de nuevo. El control de Antonio se estaba fracturando. Ella podía verlo en cómo había cambiado su respiración, la tensión en su mandíbula, la forma en que su mano libre se abría y cerraba a su lado. Usted no sabe lo que está diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Por un momento pensó que podría besarla. Su cabeza se inclinó ligeramente, su mirada fija en su boca, y el aire entre ellos crepitaba con posibilidades. Luego la voz de Román llegó desde la habitación. «Papá, ¿puedes dejar la luz encendida?» El hechizo se rompió. Antonio retrocedió abruptamente, su máscara de control volviendo a su lugar. «Yo debería...» «Ellos lo necesitan», dijo Natalia suavemente. «Lo necesitan a usted». Mientras las puertas del elevador se cerraban entre ellos, Natalia apoyó la espalda contra la pared, su corazón acelerado. Se estaba enamorando de Antonio Montoya, un hombre complicado en un mundo complicado que aún estaba de luto por su esposa muerta. Era la peor idea posible. Pero mientras pensaba en la forma en que él había mirado a sus hijos, la vulnerabilidad que le había mostrado, la forma cuidadosa en que había tocado su muñeca, supo que ya era demasiado tarde. Ya estaba metida en esto, completa e irrevocablemente. La pregunta era si Antonio se permitiría caer también, o si su culpa y su miedo lo mantendrían encerrado para siempre. El sonido de voces elevadas en un idioma incomprensible sacó a Natalia de la cocina, donde había estado preparando el almuerzo. Encontró a Román y Ricardo en la sala, enfrentados como guerreros en miniatura, su discusión rápida y apasionada. «En inglés, por favor», dijo ella con calma, sentándose en su silla habitual. «Román piensa que a papá le gustas tú», anunció Román, su tono sugiriendo que esto era un desarrollo catastrófico. «No pienso, lo sé», replicó Ricardo. «Te mira diferente, como solía mirar a mamá». El corazón de Natalia dio un vuelco, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Y cómo se sienten al respecto?» «Está mal», dijo Román inmediatamente. «Papá amaba a mamá. No puede amar a alguien más». «¿Por qué no?» La pregunta claramente lo tomó por sorpresa. Porque si ama a alguien más, significa que está olvidando a mamá», terminó Ricardo en voz baja. «Ah», Natalia asintió pensativamente. «¿Puedo decirles algo sobre el amor?» Ambos chicos se veían escépticos pero curiosos. El amor no es como un pastel donde si le das un pedazo a alguien, hay menos para todos los demás. El amor es como la llama de una vela. Puedes encender 1000 otras velas con ella y la llama original no se hace más pequeña. Simplemente significa que hay más luz en el mundo. «Pero, ¿y si la nueva vela se apaga?», preguntó Román. «¿Y si te enfermas como mamá?». Ahí estaba, el corazón de su miedo. No que su padre pudiera amar de nuevo, sino que pudiera perder de nuevo. Entonces su papá estaría triste, tal como lo estuvo cuando su mamá murió. Pero aún tendría todo el amor que sintió por ella y todo el amor que siente por ustedes.
El amor no desaparece cuando alguien muere, Román. Solo cambia de forma. Ricardo permaneció en silencio por un largo momento. ¿Usted ama a papá? La pregunta directa hizo que a Natalia se le cortara la respiración. Quiero mucho a su padre y los quiero mucho a ambos. Eso no fue lo que pregunté. Chico listo. Es complicado, Ricardo, porque él es peligroso, porque todavía está sanando de la pérdida de su madre. Y ustedes también están sanando. A veces los adultos necesitan tiempo para descifrar sus sentimientos. Mamá solía decir que papá tenía un gran corazón, pero lo mantenía encerrado porque tenía miedo, dijo Román de repente. Su mamá suena como si hubiera sido muy sabia. Lo era. Dijo que algún día alguien vendría que podría ayudarlo a abrirlo de nuevo. Román estudió a Natalia con esos ojos tan maduros. Quizás esa sea usted. Antes de que Natalia pudiera responder, el elevador sonó. Antonio emergió, pero no estaba solo. Un hombre lo siguió, alto, rubio, con el tipo de confianza casual que gritaba dinero y peligro. Su mirada recorrió la habitación y se posó en Natalia con evidente interés. Niños, dijo Antonio, su voz cuidadosamente controlada. Este es Víctor Castillo, está aquí por negocios. La sonrisa de Víctor era todo encanto y bordes afilados. ¿Y quién es esta hermosa criatura? Natalia Flores, respondió Antonio antes de que ella pudiera hablar. La cuidadora de los niños. Algo en el tono de Antonio hizo que los niños se acercaran a Natalia instintivamente. Ella se puso de pie, colocando manos protectoras sobre sus hombros. Solo la cuidadora. La mirada de Víctor recorrió a Natalia con aprecio. Antonio, no mencionaste que era tan impactante. Tenemos negocios que discutir, dijo Antonio con frialdad. En mi oficina, por supuesto, pero quizás después la señorita Flores se una a nosotros para cenar. Me encantaría saber más sobre sus cualificaciones. La temperatura en la habitación descendió perceptiblemente. La mandíbula de Antonio se tensó, y Natalia podía sentir prácticamente el peligro que irradiaba de él. La señorita Flores tiene otras obligaciones, dijo Antonio, su voz mortalmente tranquila. La sonrisa de Víctor se amplió. Una lástima. Bueno, quizás en otro momento. Mientras los hombres desaparecían en la oficina de Antonio, Román tiró de la manga de Natalia. No me cae bien, susurró. ¿Por qué no? Te mira como si fueras comida y él tuviera hambre. De la boca de los niños. No se preocupen, puedo cuidarme sola. Pero 20 minutos después, cuando las voces alzadas se oían desde la oficina, la furia controlada de Antonio encontrándose con la risa burlona de Víctor, Natalia se preguntó si estaba sobrepasada. La discusión escaló hasta que algo se estrelló contra la puerta de la oficina. Los chicos saltaron y Natalia los atrajo más cerca. Está bien, murmuró, pero su corazón latía con fuerza. Cuando la puerta de la oficina finalmente se abrió, Víctor salió primero. Su traje ligeramente arrugado, pero su sonrisa intacta. Antonio lo siguió, su rostro una máscara de fría rabia. Piensa en mi propuesta, Antonio, dijo Víctor casualmente, y piensa en lo que tienes que perder si te niegas. Su mirada la encontró de nuevo, deteniéndose con deliberada provocación. Señorita Flores, fue un placer. Espero que nos volvamos a encontrar pronto. Después de que se fue, el silencio fue ensordecedor. Antonio permaneció inmóvil en el pasillo, sus manos apretadas en puños, ese control cuidadoso pendiendo de un hilo. Papá, se aventuró Ricardo. La mirada de Antonio se dirigió a sus hijos, y lo que vio en sus rostros pareció romper algo en él. Cruzó la habitación en 3 zancadas y los atrajo a ambos en un abrazo feroz. Están a salvo, dijo con voz ronca. Ambos están a salvo. ¿Qué quería?, preguntó Román. Nada que importe. Los ojos de Antonio encontraron a Natalia por encima de sus cabezas. Empaque las maletas de los chicos. Nos vamos. ¿Nos vamos a dónde? A un lugar seguro. Víctor Castillo no hace amenazas en vano. ¿Qué tipo de amenazas? La mandíbula de Antonio se movió mientras luchaba con cuánto revelar. Quiere que le dé territorio en la Riviera Maya. Cuando me negué, sugirió que tenía nuevas vulnerabilidades que podía explotar.
El significado la golpeó como un golpe físico. Víctor había amenazado a los niños y a ella. ¿Cuánto tiempo estaremos fuera? No lo sé. La voz de Antonio sonaba ronca de frustración. No sé cómo protegerte de este mundo, Natalia. Nunca debí dejarte involucrarte. Usted no me dejó hacer nada. Yo elegí estar aquí. Elegiste cuidar a mis hijos. No elegiste convertirte en un objetivo. Román y Ricardo observaban este intercambio con ojos bien abiertos, captando las corrientes subterráneas de peligro y emoción. ¿Estamos en problemas por culpa de Natalia?, preguntó Ricardo en voz baja. No, dijo Antonio inmediatamente. Están en problemas porque su padre tiene negocios complicados. No es culpa de ella. Pero ella está en problemas por nuestra culpa. El silencio de Antonio fue respuesta suficiente. Entonces debería venir con nosotros, declaró Román. Protegemos a la familia. Ella no es familia, dijo Antonio, pero su voz carecía de convicción. Se siente como familia, dijo Ricardo simplemente. La mirada de Antonio se encontró con la de Natalia, y ella vio la guerra que libraba detrás de sus ojos. Quería protegerla, pero eso significaba o alejarla o arrastrarla más profundamente a su complicado mundo. La elección es suya, dijo finalmente. Pero si viene con nosotros, no hay vuelta atrás. Víctor no olvidará que me importa. Le importo, sabe que sí. La admisión quedó entre ellos, cargada de todo lo que no habían dicho. Natalia miró a Román y Ricardo, estos niños brillantes y rotos que de alguna manera se habían convertido en su mundo en menos de una semana. ¿A dónde vamos? Los hombros de Antonio se relajaron con alivio. Tengo una casa segura en la Riviera Maya, aislada, segura. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que pueda resolver la situación. La forma cuidadosa en que lo dijo, resolver, le recordó exactamente con quién estaba tratando. Antonio Montoya no era solo un hombre de negocios o un viudo afligido. Era un hombre que resolvía problemas de forma permanente. ¿Va a tener que hacerle daño? ¿Le molestaría? La respuesta honesta era sí. La respuesta práctica era que Víctor Castillo había amenazado a niños y probablemente lo intentaría de nuevo. No quiero que se convierta en alguien a quien sus hijos no puedan admirar. Dejé de ser ese hombre el día que Elena murió, dijo Antonio en voz baja. Todo lo que hago ahora es por ellos. Entonces haga lo que tenga que hacer, pero vuelva a nosotros. La palabra nosotros se le escapó antes de que pudiera detenerla, pero no se retractó, porque en algún momento de esa semana había dejado de ser solo la niñera. Se había convertido en parte de esta familia rota, complicada y hermosa, y no iba a irse a ninguna parte. La casa segura en Playa del Carmen era una fortaleza disfrazada de cabaña de playa, cristales a prueba de balas, paredes reforzadas y suficientes cámaras de seguridad para monitorear una pequeña ciudad. Pero para Román y Ricardo, era simplemente un lugar donde su padre realmente se sentaba a comer y no desaparecía en su oficina durante 18 horas seguidas. Esto es bonito, dijo Ricardo, construyendo castillos de arena, mientras Román leía bajo una sombrilla. Deberíamos vivir aquí para siempre. Natalia sonrió desde su silla de playa, pero sus ojos seguían desviándose hacia Antonio, que estaba al borde del agua, hablando en voz baja por teléfono. Incluso en el paraíso no podía relajarse por completo. La conversación parecía intensa, su mano libre se apretaba y se abría a su lado, y su mandíbula estaba tensa por la frustración. ¿Papá todavía está preocupado por el hombre malo?, preguntó Román, siguiendo su mirada. Un poco, pero lo está manejando. ¿Cómo? Esa era la pregunta que le había estado carcomiendo durante 3 días. ¿Cómo planeaba Antonio manejar a Víctor Castillo exactamente? ¿Y qué significaría eso para el hombre del que se estaba enamorando? Antonio terminó su llamada y caminó de regreso hacia ellos, su expresión sombría. «Niños, vayan adentro a lavarse para el almuerzo, hijos», dijo. «Pero acabamos de salir», protestó Ricardo. «Ahora». Algo en el tono de Antonio hizo que ambos niños se apresuraran a obedecer. Cuando se fueron, él se volvió hacia Natalia. «Tenemos un problema». «¿Qué tipo de problema?» «Víctor tiene a tu madre». Las palabras golpearon como un golpe físico. «¿Qué?»
La sacó del hospital esta mañana. Está viva. Las manos de Antonio se apretaron en puños. Quiere hacer un trato, su seguridad, a cambio de que tú te alejes de esta familia. El mundo de Natalia se tambaleó. Mi madre no tiene nada que ver con esto. Ahora sí, Víctor sabe que la forma más rápida de llegar a mí es a través de ti. Y la forma más rápida de llegar a ti es a través de ella. Tenemos que... No. La voz de Antonio fue firme. No hacemos nada. Yo me encargo de esto. Es mi madre, y tú eres... Antonio se detuvo. Las palabras quedaron inconclusas entre ellos. ¿Yo soy qué? Lo eres todo, dijo en voz baja. Para mis hijos, para mí. No cambiaré tu vida por la de nadie. La admisión debería haberla emocionado. En cambio, la aterrorizó. No puedes tomar esa decisión por mí. Puedo y lo haré. Antonio, no. Él la agarró por los hombros, sus ojos grises encendidos. No entiendes lo que hombres como Víctor le hacen a la gente. No entiendes cómo te lastimaría para lastimarme a mí. Y tú no entiendes que mi madre me crió sola después de que mi padre murió. Trabajó en 3 empleos para pagarme en la universidad. Es la persona más fuerte que conozco, y no la abandonaré. No te pido que la abandones. Te pido que me dejes salvarla. ¿Cómo? El silencio de Antonio fue revelador. Vas a hacerle daño, dijo ella. Sí. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si él te hace daño primero? Entonces mis hijos estarán a salvo y tú serás libre de vivir tu vida. ¿Libre de vivir sin ti, quieres decir? El control de Antonio se rompió. Sí, maldita sea. Libre de vivir sin mí. Libre de encontrar a alguien que no tenga sangre en sus manos y enemigos que herirían a personas inocentes para llegar a él. ¿Y si no quiero ser libre de ti? La pregunta quedó en el aire entre ellos. Las manos de Antonio seguían en sus hombros, y ella podía sentir el temblor en sus dedos, la guerra entre su deseo de protegerla y su necesidad de mantenerla cerca. Natalia, ¿y si te amo? Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas, crudas, honestas y aterradoras. Antonio se quedó completamente inmóvil. No puedes. Demasiado tarde. No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Te amo, Antonio. Amo a tus hijos. Amo a esta familia rota y complicada en la que de alguna manera nos hemos convertido. No soy un buen hombre. Eres un hombre que moriría por proteger a sus hijos. Eres un hombre que se culpa a sí mismo por cosas fuera de su control. Eres un hombre que tiene tanto miedo de perder a la gente que los alejas antes de que puedan irse. Ella se estiró para tocar su rostro, sintiendo el ligero temblor en su mandíbula. Eres exactamente el hombre que amo. Antonio cerró los ojos como si su toque le causara dolor físico. No puedo perderte también a ti. Entonces no vuelvas a mí. Vuelve a nosotros. Cuando abrió los ojos, brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Y si no puedo? ¿Y si esta vez no soy lo suficientemente fuerte o inteligente o rápido? Entonces lo habrás intentado y Román y Ricardo sabrán que su padre murió protegiendo a la gente que amaba. Me odiarán por dejarlos. Comprenderán que no tuviste elección. Pero Antonio, sí tienes una elección sobre cómo haces esto. Puedes ir con ira y de forma temeraria, o puedes ir con inteligencia y cuidado. Una de esas opciones te trae a casa con tu familia. Antonio la atrajo hacia él, enterrando su rostro en su cabello. Ella podía sentir la desesperación en su abrazo, la forma en que su cuerpo temblaba con el esfuerzo de mantenerse unido. Te amo, susurró contra su oído. Dios, ayúdame. Te amo tanto que me aterra. Entonces vuelve a mí. Lo haré, lo prometo. Pero mientras estaban allí en la playa abrazados mientras las olas rompían a su alrededor, Natalia no podía sacudirse la sensación de que algunas promesas eran imposibles de cumplir. Esa noche, después de que los chicos estuvieron dormidos, Antonio fue a su habitación. Se paró en el umbral como un hombre pidiendo permiso para entrar a su propia salvación. Me voy al amanecer, dijo. Lo sé. Si algo me pasa, no te pasará nada. Si algo me pasa, continuó como si ella no hubiera hablado,
Hay dinero apartado para ti y para los chicos, suficiente para desaparecer, para empezar de nuevo en algún lugar seguro. No quiero tu dinero, Antonio, te quiero a ti. Él cruzó la habitación entonces, atrayéndola a sus brazos con desesperada intensidad. Cuando la besó, supo a despedida y a para siempre, y a todas las palabras que nunca habían dicho. Necesito que sepas, susurró contra sus labios, que estas últimas semanas contigo han sido las más felices desde que Elena murió. Trajiste a mis hijos de vuelta a la vida. Me trajiste a mí de vuelta a la vida. Entonces mantente vivo por ellos, por mí, por nosotros. La respuesta de Antonio fue besarla de nuevo, derramando todo su amor y miedo y desesperada esperanza en la conexión entre ellos. Cuando amaneció, Natalia observó desde la ventana cómo el bote de Antonio desaparecía en la neblina matutina. Román y Ricardo estaban a su lado, sus pequeñas manos aferrándose a las suyas con fuerza. Él es su familia ahora. Todo lo que Natalia pudo hacer fue abrazarlos fuerte y rezar para que el amor fuera suficiente para traer a Antonio Montoya a casa. 18 horas de silencio se sintieron como 18 años. Natalia deambulaba por la casa segura como un animal enjaulado, su teléfono apretado en la mano, deseando que sonara. Román y Ricardo habían dejado de fingir jugar y ahora se sentaban junto a la ventana, observando el horizonte en busca de cualquier señal del regreso de su padre. Ya deberías haber llamado, dijo Román por 10ª vez. Papá siempre llama, asintió Ricardo, su voz pequeña y asustada. El propio miedo de Natalia era algo vivo en su pecho, pero se obligó a sonar tranquila. Su padre es cuidadoso, no llamará hasta que sea seguro. Pero en privado estaba aterrorizada. Antonio se había ido al amanecer para enfrentarse a Víctor Castillo, un hombre que no tenía reparos en amenazar a niños o secuestrar a mujeres inocentes. ¿Y si algo había salido mal? ¿Y si Víctor lo hubiera estado esperando? ¿Y si...? El teléfono sonó. Los tres se quedaron inmóvil. Luego Natalia se abalanzó sobre él. Sus manos temblaban mientras respondía. Antonio. Natalia, su voz era áspera, agotada, pero viva. Terminó. ¿Estás herido? Estoy bien. Víctor no volverá a amenazar a nadie. El alivio la inundó con tanta fuerza que sus rodillas casi cedieron. Mi madre, a salvo, conmocionada, pero ilesa, está en el hospital siendo revisada. Papá. Roman había agarrado el teléfono. ¿Vienes a casa? Sí, hijo. Vuelvo a casa. Promételo. Lo prometo. Cuando Natalia volvió a tomar el teléfono, su voz estaba teñida de lágrimas. ¿Cuánto tiempo? 2 horas, quizás menos. Antonio. Sí. Te amo. Una pausa. Luego, tan suavemente que casi no lo escuchó. Yo también te amo, a ambos, a todos ustedes. Los chicos vitorearon cuando ella colgó, pero Natalia se encontró llorando, grandes sollozos jadeantes de alivio, alegría y emoción abrumadora. Román y Ricardo la abrazaron, y por un momento fueron solo 3 personas que amaban a Antonio Montoya y habían estado aterrorizadas de perderlo. Está bien, susurró ella. Vuelve a casa. ¿Realmente vamos a ser una familia? Preguntó Ricardo. Si ustedes quieren que lo seamos. Queremos, dijo Román solemnemente. Hemos querido desde el primer día. Cuando el bote de Antonio finalmente apareció en el horizonte, los 3 corrieron al muelle. Se veía exhausto, su ropa arrugada, su rostro demacrado por la fatiga, pero estaba entero y vivo, y era de ellos. Román y Ricardo se lanzaron sobre él antes de que terminara de amarrar el bote. Él los atrapó a ambos, abrazándolos tan fuerte que Natalia se preguntó si alguna vez los soltaría. Estaba tan asustado, sollozó Ricardo contra el hombro de su padre. Lo sé, lo siento mucho. No nos dejes de nuevo, exigió Román. Nunca, te lo juro, nunca los volveré a dejar. Cuando los chicos finalmente los soltaron, los ojos de Antonio encontraron a Natalia. Ella estaba a unos metros de distancia, de repente insegura. Todo había cambiado en el espacio de un día. Declaraciones de amor, promesas de para siempre, la resolución de una amenaza que los había obligado a todos a confrontar cuánto significaban el uno para el otro.
Natalia. La forma en que dijo su nombre, como una oración, como una promesa, rompió el último de su autocontrol. Ella voló a sus brazos y él la levantó del suelo, haciéndola girar mientras ella reía y lloraba simultáneamente. Creí que podría perderte, susurró contra su cuello. Nunca. Ahora estás atrapada conmigo. Bien, me gusta estar atrapada contigo. Cuando la bajó, sus manos enmarcaron su rostro, sus pulgares limpiando sus lágrimas. Cásate conmigo, dijo de repente. ¿Qué? Cásate conmigo hoy, mañana, tan pronto como podamos arreglarlo. No quiero perder otro día fingiendo que no somos una familia. Antonio, sé que es rápido, sé que es una locura, pero ya perdí a una mujer que amaba y no cometeré el error de esperar el momento adecuado de nuevo. No hay momento adecuado, solo hay ahora. Natalia miró a este hombre, peligroso y tierno, roto y sanando, ofreciéndole una vida que nunca sería sencilla, pero que siempre estaría llena de amor. Sí, dijo ella. Sí, sí, me casaré contigo. Sí, seré su madrastra. Sí a todo. La sonrisa de Antonio era deslumbrante. La besó entonces, allí mismo en el muelle con sus hijos animando de fondo, y Natalia supo que estaba exactamente donde pertenecía. Hay una condición, dijo ella cuando se separaron, lo que sea. Hacemos esto bien, no más días de trabajo de 18 horas, no más alejarnos cuando tengas miedo. Ahora somos una familia, lo que significa que enfrentamos las cosas juntos. Juntos, asintió Antonio, siempre. Román tiró de la camisa de su padre. ¿Significa esto que Natalia es nuestra mamá ahora? Antonio la miró, la pregunta en sus ojos. Si ustedes quieren que lo sea, dijo ella suavemente. Queremos, dijo Ricardo inmediatamente. Pero ¿y nuestra verdadera mamá? ¿Te enfadarás si todavía la amamos? Natalia se arrodilló a su altura, su corazón rompiéndose y sanando simultáneamente. Su mamá siempre será su mamá. Nada cambiará eso jamás. Yo soy la mamá extra que también tiene la oportunidad de amarlos ahora. ¿Podemos llamarte mamá Natalia? Preguntó Román. Me encantaría eso. Mientras caminaban de regreso a la casa, los brazos de Antonio alrededor de su cintura, los chicos charlando emocionados sobre planes de boda y si podían comer pastel para el desayuno, Natalia se maravilló de cuánto había cambiado su vida. 3 semanas atrás, había sido una camarera con un título de psicología que no podía usar. Ahora estaba comprometida con un empresario reformado y a punto de convertirse en madrastra de 2 niños brillantes y en proceso de sanación. No era la vida que había planeado, era mejor. Esa noche, después de que los chicos estuvieron dormidos, Antonio la encontró en la playa. La luna estaba llena, proyectando luz plateada sobre el agua, y el aire era cálido y salado. ¿Ningún arrepentimiento?, preguntó él, sentándose a su lado en la arena. ¿Sobre qué? Sobre todo, casarte con un hombre con un pasado complicado, convertirte en madrastra de niños traumatizados, renunciar a tu vida tranquila y segura por este caos. Natalia consideró la pregunta seriamente. El único arrepentimiento que tengo es que nos tomó tanto tiempo encontrarnos. Antonio la atrajo más cerca, besándole la parte superior de la cabeza. Román me preguntó hoy si creía que Elena te aprobaría. ¿Qué le dijiste? Que te amaría por amarnos, que estaría agradecida de que alguien estuviera cuidando a sus hijos. Su voz se espesó con emoción, que querría que yo volviera a ser feliz. ¿Y eres feliz? Antonio permaneció en silencio por un largo momento, y cuando habló, su voz estaba llena de asombro. Sí, por primera vez en 3 años, soy genuinamente feliz. Tú lo cambiaste todo, Natalia. Nos salvaste a todos. Nos salvamos el uno al otro. Mientras estaban sentados bajo las estrellas, planificando su futuro y sanando de su pasado, Natalia supo que a veces las mejores familias no eran aquellas en las que nacías. Eran aquellas que elegías, aquellas por las que luchabas, aquellas que construías con amor y esperanza y el coraje de intentarlo de nuevo. Y esta familia, rota y hermosa y absolutamente perfecta en su imperfección, era exactamente lo que había estado esperando toda su vida.
2 años después, el sonido de las risas resonaba por la casa renovada en una colonia exclusiva de Cancún, mientras Román perseguía a Ricardo por la cocina, ambos chicos esquivando a Natalia mientras ella intentaba glasear un pastel de cumpleaños. «Cuidado», llamó ella, pero también estaba riendo. «Este pastel tiene que estar perfecto para el cumpleaños de su padre». «Ya está perfecto porque tú lo hiciste», dijo Ricardo, robando un dedo lleno de glaseado. «Un adulador, igual que tu padre». A los 10 años, ambos chicos habían crecido, seguían siendo brillantes, ocasionalmente traviesos, pero ya no cargaban con el peso de un dolor no procesado. Román había descubierto el amor por la biología marina, pasando horas estudiando los peces en el canal de su patio trasero. Ricardo había heredado la mente estratégica de su padre, pero la canalizaba hacia el ajedrez, ya venciendo a jugadores que le duplicaban la edad. «¿Dónde está papá, de todos modos?», preguntó Román, mirando su reloj. «Prometió que estaría en casa a las 4. «Estará aquí», les aseguró Natalia, aunque ella se preguntaba lo mismo. El negocio de consultoría de seguridad de Antonio lo mantenía ocupado, pero nunca se había perdido una cena familiar, y mucho menos la celebración de su propio cumpleaños. La puerta principal se abrió, y la voz de Antonio resonó por la casa. «Ya llegué». «¡Papá!». Ambos chicos corrieron hacia el sonido, y Natalia los siguió, limpiándose el glaseado de las manos. Encontró a Antonio en el vestíbulo, todavía con su traje de negocios, pero con la corbata aflojada y los botones superiores de su camisa desabrochados, una vista que todavía le aceleraba el pulso después de 2 años de matrimonio. Sostenía un sobre de Manila y sonreía como un hombre con un secreto. «Llegas tarde», dijo ella, alzándose de puntillas para besarlo. «Valió la pena», murmuró él contra sus labios. «Tengo noticias». «¿Qué tipo de noticias?» «Del tipo que lo cambia todo». Él le entregó el sobre. «Ábrelo». Dentro había documentos legales, papeles gruesos de aspecto oficial que le aceleraron el corazón mientras escaneaba el contenido. «Antonio, esto es papeles de adopción para ambos chicos, si quieres oficializarlo». Los ojos de Natalia se llenaron de lágrimas. «¿Hablas en serio?» «Completamente en serio. Sé que ya eres su madre en todos los sentidos importantes, pero pensé que si querías el reconocimiento legal...». «Sí». La palabra salió como un susurro. «Sí, por supuesto, sí». Román y Ricardo habían estado escuchando con creciente entusiasmo. «¿Significa esto que mamá Natalia realmente será nuestra mamá?», preguntó Ricardo. «Legal y oficialmente», confirmó Antonio. «¿Podemos cambiarnos el nombre también?», preguntó Román de repente. «A Montoya Flores». Antonio pareció sorprendido. «¿Quieres que sea un apellido compuesto?». «Queremos honrar a ambas familias», explicó Román. «Mamá María Elena también es nuestra abuela ahora». El corazón de Natalia se hinchó. María Elena se había convertido, de hecho, en su querida abuela, mimando descaradamente a los chicos y enseñándoles a cocinar platillos tradicionales mexicanos. «Creo que es una idea hermosa», dijo ella. «Entonces, ¿todos seremos Montoya Flores?», preguntó Ricardo. «Si eso es lo que quieren», dijo Antonio. «Es lo que queremos», dijeron ambos chicos al unísono. Esa tarde, después de que el pastel de cumpleaños fue devorado y los chicos estaban en la cama, Natalia y Antonio se sentaron en su patio trasero, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de rosa y oro. «¿Ningún arrepentimiento por dejar la vida anterior?», preguntó ella, acurrucada a su lado. La firma de consultoría de seguridad de Antonio era completamente legítima. Utilizaba su conocimiento de situaciones de negocios complejas para ayudar a las fuerzas del orden y a clientes privados a protegerse. A veces era un trabajo desafiante, pero nada como su vida anterior. «Ninguno», dijo él inmediatamente. «Esto es mejor que cualquier cosa que tuviera antes, incluso con 2 preadolescentes que creen ser más inteligentes que sus padres. Especialmente con 2 preadolescentes que creen ser más inteligentes que sus padres. Nos mantienen humildes». Natalia rió, luego se puso seria. «¿Crees que Elena estaría feliz con cómo resultaron con nosotros?». Era una pregunta que a veces hacía,
generalmente a altas horas de la noche, cuando el peso de ser madrastra de los hijos de otra mujer se sentía abrumador. Sé que lo estaría, dijo Antonio con firmeza. Le encantaría que fueran felices, que estuvieran sanando, que tuvieran una madre que los ve por quienes realmente son. Él le dio un beso en la sien. Te amaría por amarlos. Los amo tanto que a veces me asusta. Bien, así sabes que lo estás haciendo bien. Un chapoteo en el canal llamó su atención, probablemente un manatí o un delfín, visitantes comunes de su vía fluvial trasera. Tengo algo para ti también, dijo Natalia de repente. Es mi cumpleaños. Se supone que yo recibo regalos, no los doy. Esto bueno, es un poco un regalo para los dos. Sacó una pequeña caja envuelta de su bolsillo. Feliz cumpleaños. Antonio la abrió con cuidado. Luego se quedó completamente inmóvil. Dentro había una prueba de embarazo positiva. Natalia, sorpresa, estamos esperando un bebé para dentro de unos 7 meses. El rostro de Antonio pasó por el shock, la alegría, el terror y de nuevo la alegría. Un bebé. ¿Estás feliz? En lugar de responder, él la atrajo a sus brazos y la besó con tanta intensidad que ella olvidó respirar. Cuando se separaron, sus ojos brillaban con lágrimas. Aterrado y extasiado, dijo. ¿Desde cuándo lo sabes? Sospeché por unas semanas, pero lo confirmé ayer. Quería decírtelo en tu cumpleaños. El mejor regalo de cumpleaños de la historia. Él colocó su mano sobre su vientre a un plano con reverente cuidado. ¿Significa esto que Román y Ricardo van a ser hermanos mayores? Parece que sí. ¿Crees que estarán emocionados? ¿Bromeas? Han estado pidiendo una hermanita desde nuestra boda. ¿Y si es un niño? Entonces le enseñarán todo lo que saben sobre ser un Montoya Flores. El pobre niño no sabrá lo que le golpeó. Mientras estaban sentados allí planificando para su familia en expansión, Natalia se maravilló del viaje que los había traído hasta aquí. Lo que había comenzado como un trabajo temporal, cuidando a 2 niños traumatizados, se había convertido en la historia de amor más grande de su vida. Ninguna niñera duró con los hijos gemelos del poderoso padre, dijo de repente. ¿Qué? Eso es lo que todos decían. Ninguna niñera podía manejar a Román y Ricardo Montoya. La sonrisa de Antonio fue suave y llena de amor. Qué bueno que nunca fuiste solo una niñera. ¿Qué fui entonces? Fuiste exactamente lo que necesitábamos. Una sanadora, una madre, un milagro. Él la besó de nuevo, suave y lleno de promesas. Fuiste nuestro hogar. Y mientras las estrellas salían sobre Cancún, reflejándose en el agua como diamantes dispersos, Natalia supo que él tenía razón. Esta familia hermosa, caótica, perfecta en su imperfección, era exactamente donde ella pertenecía para siempre.